Bendiciones, 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 buenos días, buenos días. Este es el pastor Vladimiro Monroy nuevamente en este jueves 18 de octubre. Prácticamente a 2 meses y medio, menos de 2 meses y medio que se termine el año. Gracias en este momento por estar en sintonía, por siempre estar pendientes de todos los hermanos que nos siguen en las redes sociales, a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana, como también a todos mis paisanos allá por Ipala, Chiquimola, Guatemala, que siempre más de alguien está pendiente, amén. Y así que en este momento estamos sumamente agradecidos porque Dios es todopoderoso, a Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Estamos aquí haciendo todavía algunos ajustes de última hora, amén, pero aquí estamos como siempre, como dice, al pie del cañón, otros dicen en la batalla, amén, aleluya. Así de que de última hora surgen detallitos, pero aquí estamos dando gracias a Dios por su misericordia. Bendito Dios. Muy bien, vamos a estar orando en el nombre del Señor, siempre de última hora, pero todo es la parte técnica. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por permitirnos nuevamente estar, Señor, en el aire. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu palabra dice que para siempre es tu misericordia. Bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros seguidores, los hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana, como también nuestros que nos ven en diferentes lugares a través de este medio. Amén. Hemos dicho que en un tiempo tuvimos radio y televisión, pero pues obviamente ahí hasta donde se alcanza la frecuencia y a donde se paga, por cierto, ¿no? Gracias a Dios por estos medios, que hay que usarlos lo mejor posible. Hay gente que dice, no, a mí no me interesa el Facebook, porque puros chismes, puras cosas que no tienen sentido, pero nosotros le damos el mejor aprovechamiento para predicar la palabra del Señor. En esta ocasión, el propósito de Dios en la creación del hombre es el tema para esta mañana, el propósito de Dios en la creación del hombre, y en la serie la creación caída y restaurada según Pablo. O sea, la creación caída y restaurada según el apóstol Pablo. Muy bien. Entonces repito, el propósito de Dios en la creación del hombre. Y vamos a ir al Romanos capítulo 1, verso 20, donde dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Oiga bien esto, desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cualquier persona que quiera opinar de otra manera no tiene excusa. El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A Dios no lo podemos meter en un laboratorio para examinarlo, para ver sus células, por ejemplo, su ADN, su sangre. A Dios no podemos hacerlo así. Es lo que la ciencia quisiera, ¿verdad? Pero dice que a Dios se le cree, del que quiera creer en Él, dice Hebreos, es necesario que crea y que es galardonador de los que le buscan. Dios no se molesta, Él no pierde tiempo en estar convenciendo a la gente, a la raza humana de su existencia. Amén. Los hechos cuentan, la creación. Muchos dicen que la creación, todos dicen la naturaleza, es que la naturaleza sí, pero no dicen al Dios de la naturaleza. ¿Por qué no decir al Dios de la naturaleza? Amén. Muy bien. Entonces ya leímos que todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. No hay nada oculto. Todo lo que Dios hace, lo hace con un fin definido. Y más bien dicho, con un propósito. Y todo lo que Dios hace siempre es para bien. Y es que su nombre sea glorificado. La misma ciencia no puede negar la exactitud de todo lo que contiene la naturaleza. No puede negarlo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que cuando hablamos de las galaxias, que no hay en qué? Y eso nos remonta a la historia. Yo recuerdo todavía ya por tercero primaria, cuando se nos enseñaba de las diferentes teorías que había con respecto al mundo o a la Tierra. Recuerdo haber dicho un profesor que todavía nos decía que algunos pensaban en algún tiempo
que la tierra estaba sostenida por sobre 4 grandes elefantes, otros que tenían unas cuantas cadenas del cielo, pero no, no, se sostiene con el poder de Dios y da vuelta cada 24 horas, porque no es el sol el que gira, sino es la tierra. Amén. Todo eso es el propósito de Dios. Entonces decíamos que la misma ciencia no puede negar la exactitud de todo lo que concierne a la naturaleza. La ley de la gravedad, por ejemplo, de ahí que los científicos dicen que la naturaleza es muy sabia, algo que la ciencia no puede explicar. Y de ahí que únicamente quienes conocemos a Dios mediante Jesucristo podemos entender lo que la razón humana no puede entender ni explicar. Y esto me recuerdo lo que he dicho varias veces aquí, que cuando estudiaba periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación en Guatemala, en la capital de Guatemala, en clase habíamos unos 25 estudiantes, cuando de repente entra uno de los profesores que le tocaba la clase en ese momento, se para en la tarima, lo alto. ¿Quién dice esto todavía se traga la chibolita de Adán y Eva o el mito de la resurrección? Y lo dijo desafiante. Desafiante, ¿quién de ustedes todavía se traga la chibolita de Adán y Eva, dijo, o el mito de la resurrección? Había unos 25 estudiantes promedio, algunos yo los conocía que eran líderes en sus iglesias, pero muchos quedaron parados, no reaccionaron. Como 2 o 3 nos paramos y dijimos que, dando a entender que sí nos tragábamos la chibolita de Adán y Eva o el mito de la resurrección. Solo nos vio con un gesto despectivo y continuó con su clase y no volvió a mencionar más. Amén. Dios nos llama a defender su palabra. La palabra de Dios no necesita defensa. Se defiende por sí misma. Pero Dios nos manda a la defensa del Evangelio. A la defensa del Evangelio, las buenas nuevas. Y por eso, cuando hay algo que no concuerda con la palabra del Señor, no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo. Porque todo tiene que estar en base a la palabra. Como la constitución de un país. Cualquier ley que se haga, si contradice o no sigue el lineamiento de la constitución, pues es ipso iuri, dicen los abogados, ¿ok? Entonces es inconstitucional. Así que nosotros entendemos el propósito de la creación. Claro que lo entendemos. Y obviamente esto incluye al hombre como la obra maestra. Oiga bien, la obra maestra de la creación. Dios, eso incluye al hombre como la obra maestra de la creación. Después que Dios hizo todo, un día para cada cosa, 6 días, dijo, hagamos al hombre. Y entonces, cuando estaba haciendo la creación, no dijo a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando dijo, vamos a ser al hombre, dijo a nuestra imagen y semejanza. Qué privilegio que nosotros seamos la imagen y la semejanza de Dios. Este sermón se divide en 7 puntos. El testimonio de la creación acerca a su creador. 2, la voluntad de Dios revelada en su palabra. 3, la petición del salmista. 4, lo que Dios pide de nosotros en nuestro servicio. 5, su pedido a amarle sobre todas las cosas. 6, el reconocer y adorar a Dios. Es el primer propósito del hombre. Y 7, la responsabilidad del hombre ante su creador. Porque ante una creación tan perfecta, nosotros tenemos que reconocer al autor de la creación. No a la naturaleza, sino al autor de la creación. Veamos el primer punto, el testimonio de la creación acerca de su creador. La lectura es un poquito larga, son 6 versículos para este pasaje. Por más que se quiera reducir, es imposible, esto es muy profundo. Y el Salmo 19, 1:6, 1 al 6, que es bien conocido, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A mí se me hace ver a David parado en un lugar alto y quizás en plenilunio, como decimos, de luna llena, y contemplando la creación, la belleza, y se inspira, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. Un día, dice David, emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz.
Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. O sea que el sol está en lo más alto, pero le puso tabernáculo para el sol. ¿Okay? Y como esposo, el sol como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda a su calor. ¿Cuántas veces por las tardes o por la mañana miramos el sol tan bajito, tan cerquita, como si lo pudiéramos alcanzar? Como si lo pudiéramos alcanzar. Entonces, eso es la obra maestra de Dios. La obra maestra es el hombre. Entonces, a David veía la gloria de Dios revelada en los cielos y su obra reflejada en el firmamento. El amanecer, el día, el sol, las nubes, el cielo estrellado por nombre. Y por firmamento se entiende la capa que separa la tierra, o sea, al cielo que sostiene las aguas. Los cielos de arriba nunca dejarán de declarar y proclamar la majestad y gloria de Dios. Recuerdo a mi papá por allá por las 4 de la mañana, cuando salíamos para trabajar la agricultura, mientras ensillaban los caballos, etcétera, etcétera, y mirábamos allá arriba, allá están las 7 estrellas. Un grupito de 7 estrellas que estaban brillando. Allá decía este lucero en la mañana, admirando como lo hiciera David en su tiempo. Amén. Entonces, así que los cielos arriba nunca dejarán de declarar y proclamar la majestad de Dios. Es por su gloria que Dios se comunica con la humanidad. Y de ahí que no hay lenguaje ni palabras humanas que lo puedan describir, como dice David. Para David el cielo por la noche es como un tabernáculo para el sol. El sol como esposo sale de su tálamo para recorrer la tierra de extremo a extremo. Y oiga bien, no hay nada que se esconda de su calor. No hay nada que se esconda de su calor. ¿Sí? Ese es el primer punto. Vamos al segundo punto. Dice la voluntad revelada en su palabra. Los versículos 8 al 11. Estamos en el capítulo 1 de Romanos. Amén. Y dije, estamos trabajando sobre la serie que dice la creación caída y restaurada según la teología de Pablo. Amén. Y ahora dice Pablo, la ley de Jehová, el salmista, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios no hace nada injusto. Deseables son más que el oro y más que mucho oro ya afinado. Y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo, dices, además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. O sea que si queremos vivir una vida plena, pues lo primero es guardar la palabra del Señor. Guardar sus mandamientos. Guardarlos. La ley de Jehová es su palabra que supera la misma creación. Es la que convierte el alma. Y es que por la palabra fueron hechas todas las cosas. Cuando Dios decía, hágase la luz, sepárese la tierra de las aguas, produzca la tierra hierba verde, y etcétera, etcétera. En ese momento está por su palabra, por su palabra. ¿Ah? Y de ahí que la palabra del Señor permanece para siempre. El apóstol Juan dice que por la palabra fue hecho todo, fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. La palabra de Dios es fiel e infalible, es confiable. El temor de Jehová es limpio y permanente. La palabra de Dios es fiel e infalible. Por eso es que ha sido perseguida tanto a través de la historia. Estaba viendo un teólogo en Inglaterra que fue quemado por haber traducido la Biblia al inglés. ¿Por qué razón? Porque estaba relegada solamente a los clérigos, a los de adentro. Yo recuerdo todavía muy niño cuando decían que no había que leer la Biblia porque no se iba a volver loco, se iba a trastornar. Eso fue la mentira más infame que se ha dado a la raza humana. ¿Y de dónde?
tristemente tengo que decirlo, de la religión católica, de la religión tradicional. ¿Cuántas guerras han habido a través de la historia? Las cruzadas, por ejemplo. ¿Cuánta sangre ha corrido precisamente en la Edad Media, los tiempos de la Inquisición? Al pobre Galileo lo hicieron retractarse porque dijo que la tierra es redonda. Lo hicieron retractarse. Y ya la Biblia lo había anticipado. Job había hablado del círculo de la tierra. ¿Okay? Entonces, aunque no queramos decirlo, pero mucho ha tenido que ver, mucha sangre ha corrido, precisamente por la iglesia tradicional. Gracias a Dios, que en algún momento lo reconocieron, creo que fue Juan 23 y Pablo VI, que pidieron perdón a los protestantes por las atrocidades cometidas. No quiero entrar en polémica, pero es la palabra del Señor, es la verdad. ¿Okay? Todavía hace unos años, leí unos 20 años atrás, que en el estado de Oaxaca, en México, no le permitieron a un cristiano ser enterrado en el cementerio municipal por no ser católico. Y esas cosas podíamos hablar mucho. ¿Sí? Pero los juicios de Dios son justos. Dice el salmista, más que el oro fino, dulces más que la miel que destila del panal. David se sentía amonestado por la palabra, por sus grandes beneficios. Aleluya, sea Dios glorificado. Bendito Dios. Continuamos con el tercer punto, la petición del salmista. Versículos 19, 12 al 14 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Aleluya. Todos somos conscientes de ofender a Dios en nuestra vida. Se puede ofender a Dios inconscientemente, pero no somos inmunes a él. La soberbia, el actuar caprichosamente es muy común en los creyentes. Que todo lo que hablemos sea de lo más agradable al Señor. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque se ve constantemente en las iglesias, congregaciones, gente que dirige, que canta, que hace tantas cosas, pero que no les toca en su punto débil porque explotan y echan a perderlo todo. ¿Okay? Dios tiene que tratar siempre con nuestro carácter. Que sea una de nuestras peticiones por la mañana, al levantarnos o al acostarnos. Señor, reforma mi carácter. Reforma mi carácter. Amén. Entonces, veamos el cuarto punto, lo que Dios pide de nosotros es nuestro servicio. Todo lo que Dios pide de nosotros es nuestro servicio. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amor, misericordia y humillarte ante tu Dios. No hay excusa para el hombre. Desde siempre es advertido de lo bueno y lo malo. Todo lo que Dios pide es practicar sus enseñanzas. Uno de mis textos favoritos es Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán hechas o vendrán por añadidura. A Adán y Eva lo que les pidió fue obedecer. Fue todo lo que Dios les pidió que obedecieran. De todo árbol del huerto pueden comer, menos de aquel. Eso fue todo. Obedecer. Siempre decimos que el cielo no va a ser por buenos ni por santos, sino por obedientes. Amén. Aleluya. El quinto punto dice su pedido amable por sobre todas las cosas. Su pedido amable por sobre todas las cosas. Y dice en Marcos capítulo 12, versos 28 y 31, acercándose uno de estos escribas que les había oído disputar y sabían que les había respondido bien la pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús les dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esto lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 31. Amén. A la pregunta entonces de este escriba iba dirigida a Jesús de manera caprichosa. Como a nosotros los evangélicos siempre nos hacen preguntas caprichosas, capciosas. Una de las preguntas que me hacían mucho antes era ¿de dónde tomó mujer Caín? Y solamente dos, él y su hermano había. ¿Sí? Sin embargo, ahí mismo dice, cuando Caín mató a Abel, huyó a la tierra de Nod. Y Dios le puso la señal en su frente para que nadie le hiciera daño. Quiere decir que ya había creación, ya había gente. ¿Sí? Lo que pasa es de que de los hijos de Adán y Eva, solamente Caín y Abel fueron los que siguieron su ejemplo de hacer sacrificios. Y los demás, quién sabe. Se dice que incluso hasta hubo antes de Adán y Eva una civilización que sabe qué pasó con ellos. Por eso se habla de dinosaurios de 30 millones de años. ¿Sí? Entonces, hay cosas que no las vamos a entender en esta tierra, que las vamos a entender hasta que estemos en el cielo. Cuando tengamos nuestra mente infinita, ya no va a ser finita como la que ahora tenemos, a causa del pecado, por supuesto. Entonces le hicieron esa pregunta capciosa. La respuesta firme de Jesús fue con resumen de la ley: amarás a Dios verdaderamente. El segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En otras palabras, es practicar el amor ágape, el amor sacrificial. Sexto, el reconocimiento y adorar a Dios es el principal mandamiento. Y ahí que entramos en Pablo, porque dije la creación caída y restaurada según Pablo. ¿Y por qué? Porque Pablo cita todos estos versículos, esos pasajes que hemos estado hablando. Dice, porque la ira de Dios se revela de los cielos contra toda impiedad e injusticia a los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Continuamos. Amén. El pecado siempre trae consecuencias y provoca la ira de Dios. De nuevo somos responsables de nuestros hechos. Tenemos libre albedrío. Dios nos dio esa libre capacidad de decidir, de poder decidir por nosotros mismos. ¿Okay? Si no tuviéramos esa capacidad, entonces seríamos como robots, ¿verdad? Pero tenemos ese privilegio. Tenemos deberes y también tenemos responsabilidades. La revelación de Dios al hombre ha sido continua. No hay justificación. No hay justificación para que el hombre pueda decir porque por ignorancia hace las cosas. No. Dios no puede ser acusado de ocultar nada al hombre. Él ha sido leal en todo. Dios ha sido leal en todo. Amén. El séptimo punto, la creación, la responsabilidad del hombre ante su creador. Ante su creador. Y continuamos ahora de nuevo también con Pablo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, oiga bien esto, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¡Guau! Con lo que está pasando hoy en día, con todo eso, la ideología de género, ¿verdad? Lo que hoy está pasando. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios hizo hombre y mujer, y eso, como dice el dicho popular, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Dios hizo al hombre, hombre y mujer. Amén. ¿Cómo es posible que a los niños se les quiera enseñar
en las iglesias, en las escuelas, perdón, que tú naciste en cuerpo de niño, naciste en cuerpo de niña, o que quieres ser niño, puedes serlo, y sin consentimiento de los padres. Pero no se puede prohibir predicar el evangelio en las iglesias, porque ha habido niños que han sido prácticamente maltratados, hasta expulsados, porque han mencionado el nombre de Cristo o el nombre de Dios en las iglesias. Amén. Esa es la realidad que vivimos. Así que no se trataba de que el hombre actuara por ignorancia. Conocían a Dios, pero no le glorificaron. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. El pueblo de Israel vio, testigo viviente de cómo Dios los protegió durante 430 años en Egipto bajo la esclavitud de los faraones, y luego cuando los sacó con mano fuerte, cruzaron el Mar Rojo. Primero las plagas y todo lo que pasó, cruzaron el Mar Rojo. De día, por 40 años no les faltó nada, les suplió. Con la ropita que los niños salieron, así se iba adaptando a su cuerpo a medida que crecían. Y igual con las personas. Entonces, de día les cubría una columna de fuego, no una nube perfecta que se convertía en sombra, y de día una columna de fuego para alumbrarle y calentarles. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Dios con todas sus bendiciones? ¿Cómo no vamos a amar a Dios con todo lo que Él nos da? Amén. A veces pasamos situaciones difíciles, claro, porque es la manera como Dios trata con nosotros. Porque si nosotros todo lo tenemos y vivimos de maravilla, se nos olvida Dios. ¿Okay? Así que no se trataba de que el hombre actuara por ignorancia. La humanidad no tiene ninguna base que justifique, no hay excusa. Dice Pablo, de modo que no tiene excusa. Se les hizo más fácil cambiar la gloria de Dios por imágenes y cosas corruptibles. A causa de su necio corazón, a la inmundicia, a sus propias concupiscencias, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pero no porque Dios quiera que se mueran. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El propósito de Dios es que sufran, que se den cuenta que el pecado trae consecuencias. Aleluya. Pablo mismo dice que él entregó a Satanás a dos personas que le hacían la vida imposible en su ministerio. Pues, para que sean azotados, pero que sus almas no se pierdan. A Dios lo que más le interesa es nuestra alma. Amén. Y por último, el mayor privilegio de Dios al hombre es haberle dado capacidad de pensar para distinguir lo bueno y lo malo, para tener capacidad de decidir. Somos formados por Dios desde el vientre de nuestra madre. Así lo dice Isaías capítulo 44, verso 24. Así que Dios nos hizo a su imagen, dije, es el mayor privilegio que Dios nos ha dado, y semejanza. Eso lo dice todo. Nos hizo para alabanza a su gloria. Somos nosotros, por tanto, los responsables de nuestras acciones. Y todo comenzó con la desobediencia deliberada del hombre en el jardín del Edén. Porque Dios les dijo que todo árbol pueden comer menos de aquel. Sin embargo, Dios, que de antemano lo sabía, lo que iba a suceder, había previamente establecido el plan de redención en Cristo. El mismo hacerse hombre para redimirnos del pecado. Amén. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en el nombre de Jesucristo. Espero que esta palabra esté siendo asimilada en sus corazones. Asimilada. Amén. Y si alguien todavía no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento de recibirle. Es el momento de decir: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, recíbeme. No tienes que ir al Google ni a palabras del diccionario para decirlo. Todo lo importante es que lo digas de todo corazón. Y si lo dices de todo corazón, tu vida está dando un giro de 180 grados. Dice la Biblia: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Amén. Así de que todo lo que tienes que hacer es buscar una iglesia donde congregarte, donde vives, en tu país, en la región donde vivas. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar, darte alguna referencia, alguna organización donde puedas asistir, cristiana. Amén. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle Gual
y 21. Ahí está el templo, amén. Nuestros servicios son martes y viernes, 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. El día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes y pastores que vienen o que se conectan en línea, pero ahí estamos en el nombre de Jesús. Por hoy vamos a reconocer que nos está viendo nuestra hermana May Rizzo, una de nuestras líderes de la iglesia. Qué bueno escuchar ese mensaje de bendición para nuestra vida, hermano pastor Vladimiro Monroy. Dios lo bendiga grandemente. Hermana Cruz Garay también dice que también se comunicó, amén. Dice amén, amén. Vamos a ver si hay alguien más. Bueno, aquí tenemos también a Anabela Juárez. Dios le bendiga, hermana Anabela Juárez. Débora Sagastume, Sonia Pineda. Dios le bendiga, hermana Sonia, estén pendientes. Ya mencionamos a nuestra hermana May Rizzo. Janet Márquez, Dios le bendiga, un abrazo, un saludo hasta Guatemala. Mi hermana Victoria Monroy en Guatemala, amén. Y por último, Gilma Barrios, nuestra hermana Gilma. Bendiciones, eso ha sido todo por hoy. Nuestra próxima transmisión será el próximo domingo desde el templo, eso del mediodía. Pero seguimos adelante en Cristo. Vamos a orar por las personas que se conectaron y por las personas que por fe están aceptando a Cristo o que lo van a hacer durante el resto de la semana. Una vez más, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org. Ahí está la página de la iglesia, o en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. No hay excusa, ¿ok? No hay excusa. No puedes decir en aquel día yo no sabía. Muy bien, Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento, Señor, por esta palabra. Gracias por las personas, Señor, que se han conectado. Hoy tuvimos muy poca recepción, pero esperamos que durante el día, el resto de la semana, las personas puedan conectarse. Amén. Pero agradezco, Señor, a cada uno de los hermanos que se conectaron. Gracias por hermana Anabela, por hermana Débora Sagastume, por hermana Sonia Pineda, por hermana Marisela, por Janet Márquez. Bendiciones, hermana Cruz Garay, por mi hermana de Guatemala, hermana Gilma Barrios. O sea que no ha sido en vano. Amén. Así que bendiciones. Un saludo a mi esposa que está frente a la cámara. Dios les bendiga y hasta la próxima.